Hola hermanos, bienvenidos al capítulo 4. El día de hoy va a ser un poco diferente porque esta vez Pau es nuestra invitada. Hola Pau, gracias por ser nuestra invitada en esta ocasión. Y bueno hermanos, yo les quiero comentar que Pau es hija del pastor Juan Daniel Pérez de la Iglesia Monte de Jehová y que junto con su esposa Elizabeth Velázquez sirven a Dios. A pesar de ello, Pau es miembro de nuestra Iglesia Monte Hermón y es por ello que será interesante conocer su testimonio tanto como hija de un pastor como miembro de los jóvenes de nuestra iglesia. Muchas gracias por permitirme también estar del otro lado de este proyecto de corazón y ahora permitirme que sean los hermanos de la iglesia que me escuchen a mí. Muchas gracias. Bueno, Pau, ¿tú desde cuándo conoces a Dios? Yo conocí a Dios desde muy pequeña, desde que tengo memoria. Soy de cuna evangélica, mis papás son siervos de Dios en otra iglesia. Mis abuelitos también tienen una iglesia, también es pastor, mi abuelito paterno. Y desde mis bisabuelitos, uno era evangelista y el otro era misionero. Entonces, yo conocí a Dios desde muy pequeñita. Mis papás me contaban historias de la Biblia cuando yo no las podía leer y siempre me las daban platicando en cualquier momento, cuando salíamos a comprar cosas, cuando estábamos trabajando. Desde pequeña esto fue como lo mejor de nuestras pláticas y de nuestras convivencias, el que ellos me permitieran conocer de Dios a través de sus enseñanzas. ¿Y nos puedes contar una experiencia que hayas vivido de niña en relación a Dios? Y como te digo, desde pequeña ellos influenciaron en mí para que yo conociera de Dios. Y cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, tiene un corazón muy sincero para conocer a Dios. Y entonces también, pues como ya se darán cuenta muchos hermanos, siempre me ha gustado mucho platicar, hablar. Y entonces un día cuando yo iba entrando a la primaria, tenía 5 años, iba a cumplir 6, yo había escuchado una predicación del domingo sobre los dioses falsos, los que menciona la palabra de Dios, que son ídolos, que tienen ojos pero no ven, y sobre nuestro Dios que es verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Entonces, yo en mi ingenuidad, tal vez, de querer compartir del Evangelio, pero no saber cómo, porque era muy pequeña, yo llegué a la escuela con una de mis primeras amigas que tenía y entonces le dije que lo que ella creía era falso, que sus dioses eran falsos, que todo eso era falso y que los tenía que tirar, que no la podían escuchar y que pues nuestro Dios sí, que la amaba, pero pues no se lo supe decir de la manera correcta ni expresarle el amor de Dios. Entonces ella le contó a su mamá y su mamá le dijo, ya no le hables a esa niña y me dejó de hablar. Y realmente después me disculpé con ella porque mis papás me explicaron que, pues bueno, no era la forma de evangelizar la palabra de Dios, ¿no? Pues yo seguí aprendiendo a cómo expresarme del amor de Dios y mi fe se afirmó. Y tú crees en Dios desde pequeña, entonces ¿sientes que tus experiencias pasadas influyen en la manera en que percibes la situación actual como lo es la del COVID-19? Así es, Eli. La verdad es que esta fe que te platico que tuve desde pequeña se fue afirmando con el paso del tiempo y a pesar de que también cometí muchos errores, le fallé muchas veces a Dios, en estos momentos de mi vida y en los momentos en que enfrentamos como país y en muchos otros países, que es lo del COVID, pues ha servido para mantenerme firme en lo que creemos y para que también comprenda los propósitos de Dios. Personalmente, ¿tú has experimentado una pérdida o situación difícil derivada de este virus? Sí, ya como muchos de ustedes sabrán, hermanos, yo tuve una pérdida familiar, que fue mi abuelito materno en estas fechas, a causa del COVID. Y fue una situación muy difícil en muchos ámbitos de mi vida, como ustedes ya lo saben o se los he platicado, en estas fechas de junio y julio iban a ser fechas de fiesta porque íbamos a ir a mi fiesta de graduación, de gozo, la foto de generación y ahí esperábamos que estuvieran presentes mis 4 abuelitos. Y ha sido muy difícil, pero hay un aspecto que no les he contado. Los días más difíciles para mí después de la muerte de mi abuelito fue cuando mi mamá se trajo a mi abuelita con nosotros y ellas, por haber estado con mi abuelito, se aislaron también
porque después se fueron a sacar unos estudios y ellas también tuvieron COVID. Gracias a Dios, pues desde ese momento que fue en marzo, lo presentaron y pues ya gracias a Dios en estos momentos ya no tienen COVID, pero lo tuvieron y entonces ellas se aislaron. Y mi mamá llegó a la casa y me dijo, tú te vas a tener que hacer cargo de todo, de lavar la ropa, de hacer la comida, de hacer el quehacer. Y también nos habíamos traído a un primito que se llama Caleb con nosotros porque él vivía con mis abuelitos y por su bien nos los habíamos traído. Entonces yo estaba a cargo de todo eso. Y cuando mi mamá me dijo eso, yo dije, bueno, está bien, me voy a esforzar. Pero la verdad fueron momentos muy difíciles por la pérdida de mi abuelito, me dolía mucho no habernos despedido de él. Pero estos fueron los días más difíciles y que no les había platicado, porque yo lloraba en las noches, porque en estas semanas yo tenía exámenes finales, ya estaba concluyendo mi último semestre de la carrera y fue una semana donde yo abandoné todo, donde ni siquiera me conecté para ningún examen, para ninguna clase, para nada, pero gracias a Dios que pasando esa semana, pasando como dos semanas más bien, mi abuelita al mes se fue a su casa otra vez, mi primo también con su mamá, y yo me pude reponer, gracias a Dios, con todos mis exámenes, mis clases, y salí bien. Entonces, a pesar de ese pequeño sufrimiento y pruebas que tuve, de no estar acostumbrada, de tal vez de una presión y una tristeza también de no poder abrazar a ninguno de mis familiares que estaban aquí y que habíamos tenido una pérdida, pero Dios me fortaleció en todos estos momentos. ¿Y qué dirías que fue lo que te dio fuerzas durante estas situaciones tan difíciles, Pau? Bueno, pues la verdad, uno de los aspectos que me fortalecieron mucho fue esta iglesia. Esta iglesia y en específico también muchos de los jóvenes me mandaron mensajes de ánimo cuando se enteraron que mi abuelito había fallecido. Entonces esto fue la verdad, hermanos, algo muy bonito para mí, saber que la comunidad en Cristo en estos momentos sirve para apoyarnos, para estar en oración y para darnos como ese abrazo aunque estamos lejos. También pues lo fue mi papá, que pues él era el que estaba como espiritualmente más al pendiente de mi mamá y de mi abuelita porque ellas al principio no podían dormir en las noches. Un tercer aspecto pues fue la palabra de Dios, que hay un salmo que me gustaría leerles, hermanos. Es el Salmo 73, que en todo este tiempo yo he aprendido que no tenemos a nadie más, no tenemos nada, ni el dinero, ni una carrera, ni nuestras cualidades, nada, más que a Dios en los cielos. Y dice así el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y entonces entendí que a pesar de que nos puedan faltar muchas cosas o podamos estar sufriendo muchas cosas, Dios es nuestro para siempre y eso nada nos los puede quitar. Muchas gracias por compartirnos, Pau, la manera en que Dios te ha acompañado y te ha fortalecido. Cuídate mucho, te mantendremos en nuestras oraciones y Dios te bendiga.